Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar este canal. Vamos a seguir desarrollando nuestro taller de formación por competencia perteneciente al técnico profesional. Bien, ya vimos la planificación anual. Ahora nos preparamos para ver la planificación por RA, que es la parte más complicada, la planificación por resultado de aprendizaje, donde pues tenemos que tener ciertos conocimientos previos antes de plasmar en la matriz de resultado de aprendizaje. Pues primero tenemos que conocer algunas reglas generales. Bien, cuando hablamos de competencia, esto es muy importante que todo técnico, que todo maestro del área técnica conozca la definición de competencia. A veces estamos trabajando por competencia y no conocemos todos los conceptos que envuelve la formación por competencia. Aquí tenemos una definición bien acabada, bien estructurada sobre lo que es el significado de competencia, ¿verdad? Aplicado al área de educación, porque a veces un término puede variar de un área a otra dependiendo, ¿verdad?, del contexto en que se quiera definir. Pero vamos a leer esta definición para que tengas bien claro lo que vas a hacer dentro del aula con tus estudiantes. Dice así: competencia es el conjunto de conocimientos, procedimientos, valores y aptitudes movilizados de forma integrada, combinados, coordinados e integrados en la acción de su contexto, adquiridos a través de la experiencia, que permite al individuo resolver problemas específicos de forma autónoma y flexible, lo que las hace eficaces en una situación determinada. Si te fijas, aquí hay varias palabras que están destacadas, que están de color rojo, que son las palabras que tú debes dominar, son las palabras que siempre debes tener presente en el momento de planificar por competencia, en el momento de impartir docencia en el área técnica. Lo primero es conocimiento. El profesor debe tener conocimientos para de esa manera impartir conocimientos, ¿verdad? Pero esos conocimientos van de la mano con los valores. Es decir, que de nada le vale a una persona tener múltiples conocimientos si es una persona indisciplinada, si es una persona que no tiene actitudes, pues va a ser despedido de cualquier empresa, de cualquier lugar donde estés. Incluso las actitudes, los valores a veces superan al conocimiento, porque una persona con una buena actitud siempre cae bien, siempre logra tener mucha empatía con clientes y también con sus superiores. Es sumamente importante que en la planificación pues estén presentes algunos contenidos actitudinales, y que estos contenidos actitudinales también puedan ser evaluados para entonces presentar a la sociedad un producto bien acabado, un producto que sea funcional en el caso del docente que prepara estudiantes. Bueno, tenemos aquí otra frase muy interesante, esta frase que está destacada de color rojo: movilizados de forma integrada y a la vez combinados. Es decir, que tanto los conocimientos como las actitudes deben estar combinados, deben estar siempre presentes, y aunque pues se mueva de una área a otra, ¿verdad? Aunque se mueva de una área a otra o de una empresa a otra, pues siempre esos términos deben estar de forma integrada bajo la acción, ¿verdad?, que va a realizar el estudiante. Bien, tenemos otra palabrita por aquí destacada que dice que le permite al individuo resolver problemas específicos de forma autónoma y flexible. Muy importante, porque estamos preparando estudiantes para eso, para resolver problemas específicos. Por eso cada área en cada plantel tiene sus profesores del área asignados, es decir, que cada profesor se dedica específicamente a preparar
preparar al estudiante de manera autónoma, ¿verdad? Para que pueda resolver problemas dentro de su área. Problemas específicos no es que el estudiante va a ser un científico, va a ser un todólogo capaz de trabajar en la NASA y resolver cualquier tipo de situación. No, son problemas específicos que se presentan, ¿verdad?, diariamente en una comunidad determinada. Es bueno que siempre repases esta definición. Cada vez que yo la leo aprendo algo nuevo de ella. Es una definición bastante completa, bastante compleja, que envuelve, ¿verdad?, todo el quehacer de la formación por competencia. Ok, vamos a ver los elementos de la planificación educativa, específicamente la planificación por RA, la planificación por resultado de aprendizaje. Y aquí tenemos dos tipos de contenido que va a llevar nuestra planificación. Hay contenidos que vienen en los módulos, que vienen en ese documento PDF que para el maestro técnico viene a ser el currículum, y dentro de ese documento pues hay algunos contenidos que no son modificables, ¿verdad? Como el módulo, no se puede modificar el módulo. Los módulos formativos no se le puede cambiar el nombre, siempre deben ser iguales. Los resultados de aprendizaje también deben ser lo mismo, no se modifican. Eso lo vamos a ver más adelante. Y cada resultado de aprendizaje tiene unos criterios de evaluación específicos que tampoco pueden modificarse. Simplemente lo estudia, lo analiza y hace que el estudiante logre, ¿verdad?, esos resultados de aprendizaje que están ahí ya prediseñados. Ahora bien, hay otros contenidos que sí el docente puede manipular, que el docente puede manejar, que puede cambiar y que tiene la obligación de crear, como son los elementos de capacidad, las actividades de enseñanza y aprendizaje y los instrumentos de evaluación. Que aunque los instrumentos de evaluación están también prediseñados, pues hay ciertos elementos dentro de ellos que el docente debe diseñar, debe crear de acuerdo al tema o la asignatura que está impartiendo. Si te interesa algún video sobre el manejo, ¿verdad?, sobre la creación de los instrumentos de evaluación, pues me lo dejas en los comentarios. Bien, vamos a continuar ahora con los elementos que lleva la matriz por RA, la matriz por resultados de aprendizaje. Estos elementos que están aquí lo vamos a ver ya cuando estemos viendo la matriz. Aquí están de manera teórica. Más adelante pues lo vamos a ver en la matriz, que es la parte que más interesa al docente del área técnica. Bien, los resultados de aprendizaje se descomponen de los elementos de capacidad. Cada RA tiene un nivel de dominio, el cual es analizado según la taxonomía de Bloom. Esta parte es muy interesante. Cuando estemos haciendo la planificación vamos a profundizar en esta parte, porque todos los elementos de capacidad que el docente crea son para lograr el resultado de aprendizaje. Igual que todas las actividades que el docente crea son para lograr los elementos de capacidad. En definitiva, todo lo que se hace, todo lo que el docente crea, todo lo que el docente diseña es para conseguir los resultados de aprendizaje. Por eso se dice, ¿verdad?, que la sumatoria de todos los elementos de capacidad debe dar como resultado, ¿verdad?, el resultado de aprendizaje, valga la redundancia. Dice aquí, los elementos de capacidad deben ser coherentes con el RA, pues si bien no pueden superar el nivel del RA, deben alcanzarlo pasando por los niveles previos, usando la lógica de menor nivel hasta el nivel de dominio que tenga el RA. Bien, cada resultado de aprendizaje pues tiene un nivel. Por lo regular, estos resultados de aprendizaje llegan al nivel 3, que es el nivel de aplicación. Entonces, cuando estemos creando los elementos de capacidad, no puedes elegir un verbo en la taxonomía de Bloom que supere, ¿verdad?, el verbo que trae el RA, el resultado de aprendizaje. No lo puedes hacer porque entonces no vas a ser coherente con el logro del resultado de aprendizaje propiamente dicho. Entonces, es conveniente siempre tener a mano la taxonomía de Bloom para verificar
modificar esos verbos. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos creando, diseñando dentro de la matriz de resultado de aprendizaje. Continuamos. Aquí tenemos la taxonomía de Bloom, que ya la vimos en videos anteriores. Siempre tenemos que tenerla a mano y a su vez también para no cometer, ¿verdad?, errores de incoherencia en cuanto a la creación de los elementos de capacidad, los cuales deben coincidir con el logro del resultado de aprendizaje. Hay resultados de aprendizaje que están aquí en el tercer nivel. Esos resultados de aprendizaje del tercer nivel, ¿verdad?, tienen aquí un grupo de verbos que debes de usar. Estos verbos que están aquí, pues tú lo vas a organizar, ¿verdad? Y con estos verbos es que se crean los elementos de capacidad. Cuando vayas a crear un elemento de capacidad, debes asegurarte de cuál es el verbo, hasta dónde quiere llegar SRA, cuál es el nivel máximo al cual está destinado a llegar SRA, para de esa forma entonces cuando estés creando los elementos de capacidad no tomes un verbo de estos que están aquí que pueda superar ese resultado de aprendizaje. Por ejemplo, si tu RA, tu resultado de aprendizaje, solo llega a aplicación, tú puedes observar el verbo que tiene. Si te habla de aplicar, si te habla de cambiar, seleccionar, completar, etcétera, todos esos verbos son de aplicación. Pues entonces cuando estés creando los elementos de capacidad no puedes entonces venir a tomar un verbo de aquí del nivel de análisis, porque estaría por encima ya del RA, del resultado de aprendizaje, y se perdería entonces la coherencia. Bien, eso lo vamos a ver con lujo de detalles cuando estemos enfrentados, ¿verdad?, cuando estemos creando los elementos de capacidad que vamos a hacer en este taller. Bien, vamos a ver cómo se redactan los elementos de capacidad. Dice aquí: en la redacción de los elementos de capacidad debemos de ser lo más explícitos posible, tratando de responder el qué, el cómo, por medio de qué y las condiciones de trabajo, un verbo en infinitivo, un objeto, términos expresivos del objeto, de la acción, unas condiciones, indica el cómo se ejecutará la acción y cuáles condiciones son importantes tomar en cuenta para que se cumpla la acción. Incluye aspectos técnicos, aspectos referentes a las competencias del mundo laboral. Incluso se puede agregar una parte actitudinal. Las condiciones deben estar bien definidas. La parte actitudinal no siempre debe estar. Puede crearse un elemento de capacidad expresamente para la parte actitudinal que permee a los elementos de capacidad. Bien, aquí nos falta un acento. Se ejecutará la acción, ¿verdad? Bueno, los elementos de capacidad básicamente están resumidos en estos tres elementos que tenemos aquí, que son verbo, objeto y condiciones. El verbo debe siempre estar en infinitivo y los verbos son sacados de la taxonomía de Bloom, y para que tengas coherencia siempre debes fijarte en el nivel al que va a llegar tu resultado de aprendizaje para que puedas empezar del menor nivel al mayor nivel hasta lograr tu RA, tu resultado de aprendizaje. Debe de haber siempre un objeto, que son términos expresivos, ¿verdad?, de la acción. Ya veremos algunos ejemplos donde vamos a utilizar estos tres elementos de manera práctica. Las condiciones se refieren pues al cómo el estudiante va a lograr tal o cual cosa, o mejor dicho, cómo el estudiante debe hacer o ejecutar tal acción para lograr ciertos objetivos. Solo vamos a ver con lujo de detalles cómo se crean estos elementos de capacidad. Es la parte más complicada, pero trataremos de profundizar lo más que se pueda para que puedas entender la creación, la redacción de estos elementos de capacidad. Bien, vamos a continuar ahora con unos ejemplos, ¿verdad?, para la creación de esos elementos de capacidad. Dice aquí: para desarrollar los elementos de capacidad debemos pensar en qué hay que saber, qué hay que saber hacer, qué actitudes hay que asumir en el proceso, y eso se refiere a saber ser, que es la parte actitudinal. No es solamente saber hacer, sino también hay que aprender a saber ser, a comportarse, ¿verdad?, en las diferentes áreas donde vaya el estudiante o donde se vaya a desempeñar o a ejecutar una labor. Bien, desarrollar el análisis de ejercicios prácticos
explico sobre los fenómenos eléctricos que caracterizan los circuitos electrotécnicos manteniendo las normas de seguridad. Bien, si te fijas, aquí tenemos el verbo en infinitivo, desarrollar. Es un verbo que pertenece al tercer nivel, al nivel de aplicación. Luego dice el análisis de ejercicios prácticos. Esto viene a ser el objeto. Toda esta parte de aquí se refiere al objeto. Y por último dice manteniendo las normas de seguridad, que son las condiciones que el docente debe ponerle al estudiante para que realice tal o cual actividad dentro del aula. Así se redacta un elemento de capacidad. Verbo en infinitivo, un objeto, ¿verdad? Y unas condiciones para lograr, ¿verdad? Para lograr la acción que desempeña el objeto. Vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo más didáctico. Dice aquí, determinar los principales fenómenos eléctricos que intervienen en el funcionamiento de un circuito mediante sus funciones y herramientas, considerando la interfaz gráfica, argumentando sus opiniones según criterios técnicos y valorando las opiniones de los demás. Fíjate, aquí está el verbo en infinitivo, determinar, es un verbo que pertenece al tercer nivel, determinar, y luego viene el objeto, los principales fenómenos eléctricos, y al final vienen las condiciones. Esto no significa que siempre las condiciones deben de estar al final, ¿verdad? Lo que sí siempre va al inicio es el verbo en infinitivo. Los elementos de capacidad empiezan con un verbo en infinitivo, pero las condiciones y los objetos ya podrían variar, podían cambiar de lugar. Bien, hemos llegado a la parte final de este video. Gracias por tu atención, gracias por estar del otro lado. Si tienes alguna duda, me dejas un comentario. Si te gustó el video, me regalas un like. Si tienes alguna sugerencia, también en la caja de los comentarios me puedes dejar una nota. En el próximo video vamos a ver la matriz por resultado de aprendizaje y vamos a empezar a crear esos elementos de capacidad que son el primer elemento que está en la matriz con el cual el docente debe enfrentarse. Aunque el RA está primero, pero el RA simplemente es copiarlo y pegarlo del módulo. La parte interesante está en el diseño de los elementos de capacidad. Así que suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video de este taller de planificación bajo el enfoque por competencia del técnico profesional. Mi nombre es Pedro Enrique Morales. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video tutorial. Thank you.